Al igual que el concepto de amenaza, un concepto que debemos de entender como uno de los pilares en el entendimiento de la seguridad informática es el concepto de riesgo. En las bases de seguridad informática podemos mencionar tres actores principales: amenazas, vulnerabilidades y riesgo. En este capítulo nos centraremos en este último, el riesgo. El concepto de riesgo puede ser el concepto más complejo de esta primera parte. El riesgo se puede definir como la posibilidad de que algo suceda y tenga efectos negativos sobre el sistema, la compañía o la información. A lo mejor algo que nos puede ayudar es marcar una línea sobre estos tres conceptos. La línea sería de la siguiente forma. Las vulnerabilidades son la primera parte del problema, ya que de una vulnerabilidad surge la amenaza. Cuando se llega a la parte de una amenaza es cuando podemos decir que ya tenemos el problema y esta amenaza nos dirige al concepto de riesgo. Los riesgos son la parte final de este camino. Esta línea es solamente para la parte teórica. Para entender los conceptos, en la práctica esto cambia. Otra definición para dejar aún más claro sobre qué es un riesgo podría ser la siguiente. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se lleve a cabo o que se materialice. Sabemos que para llegar a una amenaza se tuvo que utilizar una vulnerabilidad y esto generará daños. El riesgo podemos decir que sería también uno de los conceptos más sofisticados de todos los involucrados en la primera parte. Esto se debe a que, a diferencia de otros, en donde se busca eliminar o borrar completamente, el riesgo en muchos casos se puede asumir. Esto quiere decir que podemos aceptar ciertos niveles de riesgo. Así que en este caso tenemos muchos factores que intervienen y nos van a llevar a una respuesta. Que de hecho la respuesta es finita. Esto lo que nos dice es que durante X determinado tiempo la respuesta puede ser ideal, pero en el momento de que suceda algún cambio o se necesite hacer otras tareas, este riesgo ya no puede ser aceptado. Así que se tendrá que realizar el cambio que ya se había contemplado o una mejora. La probabilidad juega un papel muy importante. La probabilidad de ocurrencia es el producto del análisis sobre datos históricos. Esto, en otras palabras más sencillas, quiere decir que debemos de ver lo siguiente. ¿Cuántas veces sucedió algo parecido? Considerando siempre un periodo de tiempo. El periodo de tiempo normalmente se decide por el equipo. Por ejemplo, puede ser un mes, un año, 5 meses. La unidad de medición se decide dependiendo del caso. Cuando hablamos del riesgo, no podemos dejar de hablar del proceso que se conoce como gestión del riesgo. Este proceso da como resultado ciertos datos que nos van a ayudar a tomar la decisión. La gestión del riesgo tiene 4 fases. El análisis, que es donde se determina los componentes de un sistema, vulnerabilidades y amenazas. La clasificación, que determina si los riesgos son aceptables. La reducción, se definen las medidas de protección. Y el control, que es donde se analiza la efectividad de las medidas de protección. Esta parte nos sirve para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Sé que se lee muy sencillo, pero ya en la práctica se deben de considerar las normas, los estándares, las políticas y todo el marco operativo. Así que como puedes ver, hablar de riesgo nos lleva por muchos lados. Pero hagamos un resumen para que te sea más sencillo. Punto 1. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se lleve a cabo. Punto 2. Existen riesgos que se pueden asumir. Este depende de diferentes factores, algo que en muchos lados conocemos de forma sencilla como el costo-beneficio. Esto visto así es muy sencillo de explicar y entender. Si el costo es muy alto y el beneficio no es tanto, a veces se opta por no hacerlo, ya que es muy caro y en teoría no lo vale. Así que estos riesgos son los que se pueden asumir.
Si el costo es bajo y el beneficio es mucho, entonces algo que se debe hacer, ya que es importante para la empresa y tiene un costo que se puede asumir. Si el costo y el beneficio son casi iguales, es decir, el beneficio vale algo que se puede pagar y lo vale, entonces también se hace. Como puedes ver, cuando el costo es alto y el beneficio es poco, es cuando podemos asumir el riesgo. Espero que con este resumen te quede claro la complejidad del riesgo, y es por eso que este concepto lo dejamos al final del capítulo. Recuerda que vamos siempre de menos a más.